Listo. Muy buenas noches para todos. En este momento nos encontramos reunidos para realizar la primera acta de nuestro trabajo paso 2, el grupo 10. En este momento nos encontramos Edwin Salazar, Angélica Correa, Javier Rubio y nuestro compañero Mauricio Castellanos. Mauricio, si es posible que actives la cámara para que quedes en la grabación, como evidencia sería genial. Listo, entonces en este momento la actividad nos propone reflexionar sobre los 4 escritos que tenemos al momento y a partir de ello realizar una acta respondiendo varias preguntas. Es por esto que, bueno, vamos a devolvernos un momento a la acta. Inicialmente, el objetivo general de esta acta es realizar una mesa de trabajo que contemple los 5 momentos que son diálogo reflexivo, consignados, bueno, del diálogo reflexivo consignados en la experiencia dialógica reflexiva, en un acta de trabajo a partir de los 4 escritos individuales que tenemos. En este momento, nuestro secretario de la reunión es Javier Francisco Rubio, quien se encargará de compilar la información. Entonces, a manera de resumen, vamos a iniciar entonces con el primer escrito. Educación en espacios virtuales, una nueva revolución para pensarse. Digamos que a nivel general, digamos como este es mi escrito, a nivel general lo que trato aquí es de exponer un poco ese cambio, esa evolución, digamos que ya todos nosotros leímos el documento a nivel general y vamos a aportar ideas a partir de aquí. Mi propuesta aquí es dialogar un poco sobre lo que sucede dentro de esa revolución digital mezclada con la educación, como ese fuerte que está surgiendo hoy en día y más con el tema de la pandemia, que es como uno de los temas que más toco acá dentro de dentro de este escrito, y ver cómo poco a poco los escenarios van llevando hacia allá. Digamos que mi postura aquí en cuanto a enfrentar las situaciones que faltan con respecto a la educación tradicional y la educación presencial, la educación tradicional, perdón, versus la educación virtual o educación a distancia que también maneja este tipo de modelo, es ver cómo las tecnologías se han involucrado dentro de este proceso y que aunque de pronto en este momento todavía existe un arraigo muy fuerte en lo tradicional, igual digamos que el cambio nos lleva hacia allá. Sí o sí, las tecnologías hoy en día están mezcladas en todas las realidades del mundo, en la globalización, y digamos que también hay temas aquí que tocamos dentro de este documento, de este texto corto de 2 páginas que tenemos, y es el tema de hablar de que existen, digamos, algunos temas de inclusión, dificultades en inclusión de pronto que hay que tratar dentro de los países, porque países tercermundistas versus los países que están más evolucionados generan como esos eh, brechas, ¿no? Esas brechas existentes. Entonces, esto es lo primero que hacemos acá, digamos, no sé, Javier, digamos que como para iniciar con la primera parte del texto que corresponde a la exposición de la información dada, ¿no? Listo, ahí he ido tomando los apuntes, luego los voy a mejorar, pero traté de tomar lo esencial. Listo. Y bueno, ahí ya pasaríamos entonces, si les parece, a la segunda parte que ya tiene que ver como con la recapitulación, que son las ideas principales del texto, para resaltarlas entre todos. Pienso, Edwin, que ahí sería que entonces Angélica luego, que es la que ella tiene ahí, que Angélica nos comente el de ella, y luego Mauricio y finalmente yo, en ese primer punto, donde Ah, ok. socializamos los comentarios en forma de resumen. Del mismo Ok, escrito. del escrito de cada uno, Sí, ¿verdad? el escrito de Ok, cada uno, listo, sí, dale. el escrito de cada uno. Ok. Entonces, mi texto se llama El sentido de la sociedad de aprendizaje. Creo que me centré en revisar, digamos, en los artículos, en algunos artículos de Cintia Luna, el de Cisco y el tema relacionado, digamos, con el tema de la Misión Internacional de Sabios 2019. ¿Cuáles eran, digamos, las propuestas, las visiones que ellos tienen para la sociedad del aprendizaje? Y lo relacioné, digamos, en la transición que nos trajo, digamos, el tema de la pandemia, cómo de alguna manera nos vimos obligados a tener que vivir una situación de un sistema educativo a unos temas que nos plantea la sociedad de aprendizaje. Básicamente está centrado en eso. Listo.
Mauricio, si nos colaboras. Mauricio, ya abajo el texto de Mauricio. Ya, es que tenía el micrófono apagado. Qué pena con ustedes, compañeros. Tranquilo. El texto que hice es básicamente, yo estuve menudeando el documento de Cindia Luna, este documento que fue encargado por la UNESCO a esta investigadora, que pues básicamente ella le dedica muy buena parte de su documento al tema de las competencias laborales y las competencias ciudadanas. Entonces, a partir de ello, pues yo, mi descrito dice competencias laborales y ciudadanas al servicio del mercado o de la calidad de vida. Me faltó ahí ponerle el D. Entonces, básicamente lo que yo planteo es que, digamos, nosotros estamos pasando de una sociedad de la estabilidad, donde todo era seguro, a una sociedad, en un momento donde todo está totalmente inseguro, donde un poco coincidía esta primera parte que yo hacía con la presentación que hizo querida el director, ¿no? Entonces, cómo, digamos, esos cambios de modelos económicos, especialmente de la sociedad de mercado, obviamente influyeron a las políticas educativas, pero mirándolas desde un punto de vista un poco más crítico, ¿sí? Porque, por ejemplo, la señora básicamente hace toda la sustentación de su tesis en, digamos, en los tanques de pensamiento de Occidente. No hay una lectura mucho más crítica. Entonces, básicamente yo en mi escrito desenmascaro un poco el tema de las competencias laborales y las competencias ciudadanas, entendiendo que estas están en función de lo pertinente para el mercado. Por eso la palabra pertinente toca tenerle mucho, pero mucho ojo y cuidado, y un poco, yo lo extraía un poco lo que decía la cooperación económica de Asia. Dice que estas competencias se definen como los conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para ser competitivos en la fuerza laboral del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, yo contrasto esto con el tema de las ciencias humanas, teniendo en cuenta pues que, digamos, en esta sociedad de mercado se ha priorizado por aquellas áreas del conocimiento que generen rentabilidad. Ya lo decía inclusive yo hice un planteamiento, recordé lo que nos decía la vicepresidenta, de que que había mucho sociólogo, mucho psicólogo, que el país necesitaba otro tipo de educación. Inclusive esta semana en alguna prensa decían que cuáles eran las profesiones de los próximos años, y básicamente las ciencias humanas salen del tema. Puse la experiencia de las competencias laborales que se formaron a los trabajadores del SENA del 2003, sobre la base de que pues fui funcionario del sindicato del SENA en ese momento y conocí cómo se montaron todas estas competencias laborales, desintegrando los cursos largos por cursos cortos y fragmentándolos. Por ejemplo, ponía el ejemplo de hotelería y turismo, que básicamente fue fragmentado a 5 o 6 cursos. Inclusive en los primeros cursos del 2003 había un curso técnico entendido de cama. Entonces, eso es las competencias laborales vistas desde, digamos, desde mi punto de vista y un poco por la experiencia que tengo en el trabajo sindical y en el trabajo popular. Y por último, pues estas competencias laborales van siempre de la mano de las competencias cívicas, que básicamente es que la gente acepte sin consumición todas las decisiones que tomen, especialmente las políticas de mercado influenciados en los diferentes gobiernos. Entonces, básicamente es esto. Soy muy crítico. Realmente, digamos, las competencias laborales y ciudadanas no han mejorado las condiciones de vida de la gente. Lo que ha hecho es pauperizar, limitar el conocimiento y prácticamente proscribir las ciencias humanas de la educación. Muchas gracias, compañeros. Listo, entonces en este momento le vamos a dar paso a Javier. Cuéntanos, Javier, de tu Sí, texto. señor, gracias. Yo lo titulé La ciencia, la tecnología y la educación hacen descender los grados de barbarie en forma interrogante, porque la idea es que yo, digamos, quiero trabajar y apuntarle a hacer un análisis a la tecnología, pero desde conceptos como la tecnofobia, el tecnocentrismo y la tecnocracia.
Entonces, digamos que realmente mi escrito está más a como a pensarnos realmente si la ciencia, la tecnología y la educación sí están al servicio de la vida, o lo que ha pasado es que ejemplo de ellos fue la Segunda Guerra Mundial, donde varios ingenieros, arquitectos, gente con muchos conocimientos sirvió para generar una barbarie como fue el Holocausto nazi. Entonces ahí es donde yo me centro. Yo soy como muy celoso, utilizo la tecnología, pero soy muy celoso con la utilización de la misma. Entonces, la verdad, yo me centro en esos tres conceptos, realmente es donde me quiero explotarlos. Hasta ahorita, digamos que en este primer escrito, lo que hice fue interrogantes, al final hice una serie de interrogantes, porque me preocupa es eso, me preocupa no caer en ser un tener una cuestión de tecnofobia, pero tampoco quiero girar en torno a la tecnocentrismo, y me preocupa más caer, volverme un burócrata, ¿sí? Entonces, es ahí. Ese es el punto en resumidas cuentas. Obviamente, teniendo en cuenta lo que ustedes ya habían dicho, yo también pues revisé la bibliografía, pero sintetizo diciendo esos tres conceptos. Estoy volcado a explorar esos tres conceptos. Era eso, compañeros. Listo. Bueno, ya en este momento, ya digamos que en este caso ya has tomado apuntes de la información a nivel general de los escritos, ¿cierto? Sí, yo luego la voy a mejorar. Es para que no Listo. se me olvide pronto cosas. Listo. Entonces, en este momento vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto corresponde ya a lo que tiene que ver con la recapitulación, es decir, en este caso, hablar un poco de las ideas principales de los textos a nivel general, ¿cierto? Acá en el 2 tenemos, Edwin, relación de participación dialógica, debatir qué aspectos son importantes, puntos a favor y en contra, y sacar las conclusiones. Ok, listo. O sea, seguimos en el punto 1. No, o sea, no, ya el uno ya lo sacamos. El 2 dice que debemos realizar una participación dialógica, Ok. debatir qué aspectos nos parecen que son importantes, qué puntos hay a favor y qué puntos hay en contra de lo que hemos hecho, digamos, de esta primera parte. Si quieren, por ejemplo, discúlpenme por lanzarme al agua de una vez. A mí, por ejemplo, el capítulo de Mauricio, el escrito de Mauricio me pareció muy interesante. Sin embargo, pues yo hacía una acotación con el mayor de los respetos, y es que Mauricio se centró bastante en la cuestión social del país, y hizo a un lado la bibliografía y las fuentes. O sea, digamos que ese es el punto que yo le hago. A mí me parece muy bueno el escrito que hizo Mauricio, pero me parece que se alejó de las fuentes. O sea, él de una vez, obviamente hizo su lectura, pero se lanzó, fue a explotar más la situación social, que pues él, bueno, pues ya lo explico. O sea, digamos que a favor, que explotó lo que pasaba en Colombia, abordó porque no lo pedía, y en contra, dejó las fuentes. No sé, esa fue la impresión que me dejó a mí, Mauricio. De pronto puede estar equivocado. No, no, tienes toda la razón, porque por eso yo dije que me encargué. Es que, digamos, cuando yo leí que a la de lectura, la guía, de pronto vi la intención de entender de que era sobre un escrito. Entonces, por eso yo me ensañé un poco con el de Cintia Luna, que es pues un documento importantísimo para entender lo que sucede hoy. Pero tienes toda la razón, del resto de bibliografía no miré. Sin embargo, sí tengo alguna mirada al tema de los 100 sabios, o de los sabios es que hubieron dos comisiones de sabios. La de 1989, cuando proscribieron a la historia, por ejemplo, de las ciencias humanas, proscribieron a la historia de las aulas, y las ciencias humanas pasaron a ser simplemente ciencias sociales. Y hay esta nueva función de sabios, que me parece a mí que alguno de los compañeros tocaba aquí el tema de la función de sabios. Se me perdió el apunte. Sí, o sea, como aquí el compañero Javier precisamente planteaba como el tema de la barbarie, ¿no? Entonces, dice que de esas misiones hay de la diversidad, la biología, la cultura y la bioeconomía. Sí, entonces, pues yo el llamado que hago es que revisemos bien. No alcancé a leer todo el texto, pero sí, sobre la base del texto de los otros sabios, me parece que tocaría leerlo muy menudeadamente. Pero sí tienes razón en el tema de las fuentes, compañero. Yo, digamos que me voy a meter un poco también al tema y digamos que siento que el tema podría ir dentro, hablando de competencias digitales dentro del aprendizaje, que es como el tema furor de nuestro seminario, ¿cierto? Ya digamos cómo avanza todo este tema de digitalización del aprendizaje, diría yo. Yo diría que en el tema del texto de Mauricio hay algo bien interesante, y es que de pronto ha sido como una constante, lo que pasa es que no se pudo como desarrollar más, y es el tema
ese tabú que existe dentro de esos profesionales que vienen de educación virtual dentro del mercado laboral. Se podría llegar a tocar ese tema desde aquí. Sin embargo, pues, sí, el texto está muy enfocado directamente a lo que son competencias laborales o profesionales ya en lo que es la competitividad laboral, ¿no? Digamos que a mí me gusta algo aquí también que voy a resaltar, digamos que me voy a saltar aquí como de textos, y voy a hablar un poco del tema de Javier, porque el tema de Javier me gustó cuando lo leí, y es que precisamente se habla de cómo se maneja todo el campo de la tecnología dentro del aprendizaje. Es decir, podemos llegar a caer en el tema de un aprendizaje mal enfocado cuando nosotros no hacemos buen uso de las herramientas que tenemos. Entonces me gusta mucho también, digamos, hablar de ese tema porque no solamente se trata, cuando hablamos de educar o de que las personas aprendan a usar los medios tecnológicos, aquí también estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de que todo el tiempo estamos interconectados y que tanto esta interconexión que existe nos ha permitido a nosotros como enfocarnos o ir hacia donde debería ir el uso de los instrumentos tecnológicos. Finalmente, digamos que a veces que a una persona X, por ejemplo, en nuestra modalidad en donde estamos en educación virtual, una persona, tú puedes decir, una persona maneja redes sociales, Facebook, Twitter, maneja, bueno, cantidad de redes que existen, pero a la hora de enfrentarse a una plataforma virtual se enredan, se pierden, digamos que ya como que el sentido de educarse a partir de una plataforma virtual ya le genera confusión. Me gusta mucho esto a partir de aquí, yo creo que es un tema que se puede tocar. Yo quiero también hacer un aporte a lo que ustedes han referido y es, creo que el análisis de lo que ustedes refieren es finalmente como lo educativo, lo formativo, de alguna manera entra a instrumentalizar, ¿sí? Digamos, información de poder y de dominio en una cultura en su momento. Y en este momento, digamos, nos habla, y es un poco lo que refiere Mauricio, cómo se nos dijo que el recetario de un técnico, un tecnólogo, y llegar ahora al universitario es si usted tiene tantos créditos con estas competencias, usted está cualificado para la parte laboral. Pero como la sociedad de aprendizaje nos habla realmente de qué tanto estás impactando ya tu entorno social, ¿sí? Tu medio ambiente, tu entorno cultural, realmente cómo estamos nosotros, los que estamos en estos procesos de formación, de análisis y de investigación, construyendo en la realidad de nuestro país, que es la pregunta que uno se hace, ¿qué es lo que uno recibe? ¿Quién monta, digamos, esas mallas curriculares? ¿Bajo qué dominancias y hacia dónde nos están llevando? Pero también cuál es la participación activa de nosotros frente al tema de la sociedad, que se supone que es lo que habla la sociedad del aprendizaje. Creo que tiene que ver con ese tema. Digamos que para no cortar, digamos, aquí nos quedan 8 minutos, pero vamos a tratar de resumir para terminar esta parte y vamos ahorita a crear otro enlace, ¿listo? Los textos que tenemos, Edwin Salazar y Angélica Correa, son textos muy similares aterrizados al tema de cómo el estudiante adquiere las competencias necesarias. Y aquí yo como que me voy a meter un poco en el tema de esa necesidad que existe de que el docente tenga las competencias suficientes para no convertirse en un profesor, sino en un tutor dentro de esta sociedad del aprendizaje y que el estudiante obtenga otras habilidades, como por ejemplo lo que significa el aprendizaje autónomo, que es una de esas cosas que de pronto dentro del texto de Angélica inmerso, como una idea principal para más adelante se encuentra como esa capacidad de autoevaluarse, autorregularse del estudiante, que finalmente le permita formar esas competencias para cuando ya sea un profesional. ¿Listo? Y ahí hablamos de esos pilares que de pronto en nuestra universidad son fuertes, que es lo que les decía, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo, que es el que estamos realizando en este momento, y el aprendizaje significativo, que finalmente es el que nos permite en el contexto hacer lo que estamos haciendo o vamos a hacer más adelante, y es cómo aterrizamos esta información a nuestra vida real, de alguna manera. Son textos muy similares, no sé si estamos de acuerdo allí en cuanto a revisar cómo ha impactado la sociedad del aprendizaje, el uso de las TICs dentro del aprendizaje de los estudiantes. Creo que ahí, Edwin,
Bueno, no fui tan explícita en mi escrito, pero ahora que los escucho, uno inicia a revisar el tema, es eso que qué es sistema educativo y qué es sociedad del aprendizaje, porque una de las preguntas que fue lo que me dijo Javier, plantea preguntas e inicia a mejorar mi escrito, es realmente la instrumentalización de medios digitales nos lleva a hablar de sociedad de aprendizaje, es la pregunta. La accesibilidad da cuenta del uso y el sentido del tema. Son preguntas que uno inicia a reflexionar ahora con sus aportes. Me parece sumamente relevante tenerlo en cuenta en el lenguajear qué es sistema educativo y qué es sociedad del aprendizaje. Yo quisiera hacer una intervención. Es importante, o sea, cuando yo hablo de las competencias laborales, también hablo de esas competencias que son dadas tanto en la escuela como en el caso del SENA, en la formación para el trabajo. Entonces, digamos que la esencia del mercado de la producción está en la educación. Y yo considero, creo que todos tocamos un tema, es que la virtualidad se hizo más creíble. Creo que la compañera era la que decía que ya digamos, la gente tenía más credibilidad en lo digital, pero digamos fue a la fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, en el Estado y en educación, en el Ministerio de Educación, oímos de que iba a haber un desarrollo tecnológico para garantizar el mejor acceso a la educación a la gente, pero realmente eso no lo vemos. Entonces yo quisiera dejar pues estas consideraciones. Me parece que la pandemia lo que hizo fue, por ejemplo, en el Estado, desde el 2000, en el Estado se decía cero papel y todas las herramientas tecnológicas para la gestión y la información de las entidades públicas. Y vino a ser la pandemia la que obligó a hacer ese cero papel. Entonces, sería importante valorar eso, o sea, cómo lo digital aporta a que sea más, digamos, sea más accesible a los sistemas educativos. Pero también estoy de acuerdo con Javier, ¿será que eso detiene la barbarie? Ya lo decía Diana Uribe hace unos años, dijo, el siglo XIX fue el siglo del mayor, del conocimiento, de la luz, pero eso trajo consigo la barbarie. Entonces, me parece que esa pregunta ya es importante para que nos la sigamos haciendo y reflexionando. Muchas gracias. Javier. No, yo aquí estaba apuntando y estaba teniendo en cuenta lo del tiempo para que la pararas para empezar la otra. Listo, no, muchachos, pues realmente ha sido nutrido hasta este momento la información que hemos dado. Si quieren, no sé, pues yo creo que podríamos pasar al siguiente punto, nos quedamos aquí en la siguiente reunión. Podemos pasar al siguiente punto, pero entonces tú nos dices, ¿qué hacemos? ¿Cortamos esta para seguir a la siguiente o...? Sí, digamos que en la Listo. siguiente ya Sí, terminaríamos como tal el resto de los puntos, ya como para cerrar, como para que listo. queden dos grabaciones. Voy a detener la grabación en este momento, voy a dejar de compartir pantalla, voy a detener la grabación para que quede guardada y ya inmediatamente les estoy compartiendo el enlace por el chat de WhatsApp. ¿Listo? Ya nos Gracias, vemos. Tede. Gracias. ¿No?